Perfecto. Listo. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos los colegas presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. Para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a todos ustedes a esta actividad de café seminario de la noche de hoy, donde contaremos con un excelente invitado para tratar un tema súper interesantísimo. Para la moderación de esta actividad tendremos con nosotros al doctor Manuel Escalante. El doctor Escalante es médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, con estudios de mastología, quien va a coordinar la actividad de la noche de hoy. Una vez más, bienvenidos todos en nombre de Grupo Leti, recordándoles que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada, pues será colgada en nuestro canal de YouTube, Grupo Leti. Los invitamos a que se suscriban y que activen las notificaciones para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que Grupo Leti trae para ustedes cada semana. Los dejo pues en la amable compañía del doctor Manuel Escalante. Doctor Escalante, los micrófonos son todos suyos. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor Pastor. Muchísimas gracias una vez más por la oportunidad de continuar con estos cafés seminarios que venimos llevando los jueves aquí en el Centro Clínico. Agradecerle también al Centro Clínico por la oportunidad. El día de hoy tenemos al doctor Pedro Fernández, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, especialista en urología, egresado de la Universidad de los Andes, con estudios en fertilidad y biomedicina reproductiva del CDIEC, de la Universidad de los Andes, y doctor en gerencia avanzada de la Universidad Premitor. El doctor Pedro Fernández también es coordinador de Médicos Unidos de Venezuela en el Estado de Mérida y vicepresidente encargado del Colegio de Médicos del Estado de Mérida. Vamos a dar inicio a su presentación, agradeciéndole por estar aquí con nosotros. Y vamos a compartir la pantalla para poder dar inicio a la actividad. Adelante, Pedro. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a Grupo Leti, al Centro Clínico, a Manuel por la participación. Bueno, felicitar la iniciativa de estos cafés seminarios que ha tenido el Centro Clínico, volviendo a lo que es parte de la misión de toda institución proveedora de salud, que es la educación y la formación continua. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante difícil de resumir en un seminario, pero pues vamos a hacer lo posible por que sea medio comprensible. El manejo, actualización, el manejo, tocar las partes, digamos que ya conocemos cómo se lleva la infertilidad o el manejo de infertilidad masculina. Vamos a tocar los puntos de actualización, de correlación entre unas causas y otras, y sobre todo qué es lo que ha cambiado en los últimos años y dónde tenemos que enfocar. Cada una de las causas de la infertilidad, pues podemos luego avanzar en cómo sería el manejo. Cuando hablamos de infertilidad masculina, todavía en el año 2021 conseguimos dos tipos de personas. Estos que parecen sacados del libro de la guía de los hombres varoniles, que todavía piensan que la infertilidad es un tabú y que
ningún hombre puede ser infértil porque asocian la fertilidad con la función o con la virilidad. Y los que dudan de todo, se asustan de todo y creen que ya están condenados al fracaso por no haber tenido una descendencia. Entonces, esto es lo primordial, hacer entender a estos hombres que la infertilidad primero es una situación momentánea, pasajera, que lo principal es determinar la causa y resolverla, y que la gran mayoría de estas causas se puede resolver incluso hasta de manera bastante sencilla. Cada vez que nos enfrentamos a un tema de infertilidad, y sobre todo el urólogo que no está muy familiarizado con la andrología, resulta una situación bastante difícil de manejar porque se presentan demasiadas interrogantes. En verdad se trata de una infertilidad, y aquí hay un punto que debemos tocar. Se tiene por definición que la infertilidad es la imposibilidad de lograr una fecundación o de lograr un embarazo en un periodo de un año cuando no se están utilizando ningunos métodos anticonceptivos. Pero en la práctica a veces vemos personas que no llegan al año todavía y van a la consulta. Y cuando tienen deseo de fertilidad y a veces llegan a la consulta con el espermograma ya, si tengan 2 o 3 meses, hay veces que vemos algunas alteraciones tan importantes que vale la pena atenderlas de una vez, no esperar a que se cumpla el criterio del año. Pero sí, este criterio se da porque la variación de un espermograma puede ser tan grande que este mes está con un conteo muy bajo y al otro mes ya empieza a mejorar sin ninguna intervención. Pero cuando vemos un paciente azospérmico o un síndrome oligoteratospermico severo o una alteración claramente hormonal o una infección que ya se ve ahí, no esperemos el año, vamos a atenderlo porque ya está determinada la causa. Siempre queda la duda si investigar el factor femenino o no. ¿Le compete al urólogo? Pues en verdad no, pero la fertilidad es de pareja. Sabemos que la mitad es un factor mixto. Siempre hay un detalle de factor masculino con el factor femenino, y eso lo vemos mucho en la práctica cuando hay veces que cambian de pareja, no, con la otra pareja sin salir embarazado, pues que es una cuestión de pareja. Siempre se debe recomendar que el ginecólogo haga la valoración y que nos complemente. ¿Dónde está el problema? Eso es lo que tenemos que averiguar. Y ahí es donde se enfoca todo el tratamiento de la fertilidad masculina. ¿Dónde está la causa? Y eso es el detalle que vamos a abordar en el seminario. ¿Cuáles estudios debo hacer? Cuando hablamos de fertilidad, y ya vamos a explicarlo ahorita, no se trata de hacer una cantidad, una pila, una batería de estudios a ver si la agregamos. Porque la misma clínica nos va indicando dónde puede estar el problema, y eso es lo que vamos a buscar a hablar hoy. Cómo orientarnos bien hacia dónde está el problema para determinarlo de manera rápida y poder actuar de manera precisa. Si el tratamiento falla, debo indicar de una vez de entrada a la terapia de reproducción asistida. Eso lo vamos a comentar ahorita. Y bueno, cuando hemos determinado que la causa es el factor masculino, ¿qué tenemos que hacer? Determinar dónde está el problema. Ese es el blanco de donde debemos apuntar. Determinar la causa para poder eliminar la causa y poder garantizarle una función reproductiva normal a la persona. Y de esto se trata. Aquí estos dos dibujos representan básicamente lo que vamos poco a poco escalando, paso por paso. Primero, determinar la infertilidad. Segundo paso, determinar cuál es la causa o las causas. Luego, tratarla. Luego, ver si la causa es primero tratable o no, luego tratarla. Y vamos paso por paso hasta lograr el éxito, que es un embarazo. Y esto es algo que tenemos que decirle a la persona, que esta escalerita es la escalerita de la paciencia. A veces tenemos hombres que tienen hasta 4 o 5 años
sin lograr un embarazo. No podemos ponernos a esperar que en un mes o 2 meses, a veces hasta 3 meses, se va a mejorar la causa y vamos a tener un embarazo inmediatamente. Esto es una carrera de paciencia porque vamos poco a poco. Y este algoritmo lo que refleja es que la infertilidad es paso a paso, como los diagramas de flujo. Si obtengo esto, me voy a esto. Si la respuesta es sí, me voy a esto. Si no, me voy a esto. Si un examen me dice algo. Por eso es paso a paso y es algo de paciencia. Y esto es muy importante explicárselo, sobre todo a las parejas que ya se sienten abrumados por la edad, que a veces piensan que los está dejando el tren y quieren una respuesta inmediata. Y esto es algo de paciencia. Entonces, vamos a resumir acá en este cuadro las causas que ya todos conocemos. Hay causas pretesticulares en las que el problema no está en el testículo. Hay causas testiculares y hay causas posttesticulares. En las pretesticulares tenemos esta lista del hipogonadismo hipogonadotrófico congénito, bien conocido por todos, donde el síndrome de Kallmann es el punto clave para explicar lo que es el hipogonadismo hipogonadotrófico congénito, en el cual no hay quien estimule el testículo. Si al testículo no lo estimula, él nunca va a funcionar. Entonces, él necesita que alguien lo comande para producir espermatozoides. ¿Quién lo comanda? La gonadotropina, que son el TSH y la LH. Si no hay quien lo comande, el testículo no obedece. La patología hipoficiaria, también con alteraciones de la producción de gonadotropina, algunos infartos pretesticulares y grandes patologías vasculares, la patología suprarrenal por la producción excesiva de mineralocorticoides que afectan el testículo, infecciones sistémicas, tuberculosis, la neoplasia sistémica y el abuso de esteroides anabólicos hacen que la función testicular no se dé porque hay una causa previa que no le está estimulando correctamente. Y la comuna más conocida, el síndrome de Klinefelter, que es, ya lo vamos a hablar más adelante, que es la alteración cromosómica donde hay un cromosoma X extra, que se debe estudiar porque causa una pérdida de la función testicular, las microdeleciones de cromosoma Y, tumores testiculares, infecciones agudas, no solamente la orquitis o la epidemitis, sino también las infecciones de las glándulas accesorias que son bastante importantes, falla testicular idiopática, daño vascular, y sobre todo acá en nuestro estado, con una de las prevalencias más elevadas de azoospermia por asociación a gonadotoxina como fármacos o plaguicidas y herbicidas, sobre todo usados en la zona del Páramo y en la zona del Valle del Mocotillo. Y las posttesticulares son estas causas que impiden que una vez que el espermatozoide formado llegue hacia la uretra posterior donde va a ser expulsado, y bueno, ahí tenemos las causas, la obstrucción desde el epidídimo hasta las vesículas seminales, patologías obstructivas intrínsecas y extrínsecas al tracto espermático, la infección, la obstrucción de las glándulas accesorias y cualquier disfunción sexual y eyaculatoria como la eyaculación retrógrada que hace imposible en algunos casos la fertilidad. Entonces, el éxito, que es lo que buscamos, el embarazo, se fundamenta, como ya sabemos, en 3 pilares fundamentales. Aquí la imagen del trípode la coloco para saber que los 3 puntos son importantísimos. El examen físico, la anamnesis en primer lugar, que es la entrevista que le hacemos al paciente para ver cómo es su historia clínica, el examen físico y la paraclínica. En esas 3 acciones clínicas se fundamentan la búsqueda de la causa. Y cuando vamos a la anamnesis, aquí es donde comenzamos a dar puntos claves. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar para ir orientándonos? Muchas veces el mismo paciente nos dice qué es lo que le está pasando aún sin saberlo. Entonces tenemos que investigar, en primer lugar, desde cuándo es la infertilidad, si ha tenido embarazos previos o no, si esos embarazos han sido con la pareja actual o con otra, hablar de factores de riesgo, sobre todo hábitos psicobiológicos como el uso de esteroides anabólicos, de drogas de abuso, el tabaquismo excesivo, el alcoholismo excesivo, incluso el sitio donde trabaja y la función que ejerce
porque hay patologías prostáticas, por ejemplo, que dependen completamente de la labor. Hay un dicho en la urología que la prostatitis es la enfermedad de los choferes. Acumulan tanto calor en la zona perineal que la función prostática se ve muy afectada, y allí es donde hay casos de infertilidad asociados a el ámbito laboral. Enfermedades previas, ya sean genitales o sistémicas, cualquier enfermedad genital previa, así sea una infección leve, es de importancia, se debe anotar y se debe sospechar en algunos casos de residuos del daño de esta infección en el tracto espermático, sobre todo por la reacción inflamatoria y la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno, que aún incluso pasada la infección puede seguir afectando en algunos casos la fertilidad. También de cirugías previas, sobre todo en el área genital, hernias, varicoceles, hidroceles, tumores testiculares, en esa zona que pudiesen, estamos hablando no solamente de obstrucción por la misma cirugía, sino que a veces la fibrosis y la inflamación excesiva de la cirugía puede traernos alteraciones, incluso obstrucciones. Examen de la función sexual, los hábitos sexuales, la frecuencia, el uso de lubricantes, incluso las posiciones que usa la pareja son importantes en algunos casos determinarlas. Y cuando hablamos de la función sexual, tenemos indirectamente una evaluación de lo que podría estar ocurriendo en la esfera hormonal. Pacientes con disminución de la libido, con alteraciones de la erección, pacientes jóvenes sin ninguna causa metabólica o vascular, podemos sospechar inmediatamente que se trata de una patología hormonal y tenemos que investigarla. El uso de lubricantes, sobre todo se refiere, a veces estos lubricantes no son inocuos, traen sustancias químicas que terminan siendo espermaticidas y no nos damos cuenta. Y eso tiene mucho que ver, sobre todo con estos que tienen olores, sabores, colores químicos que terminan siendo una función espermaticida y afectan la fertilidad. Alteraciones de la libido, disfunción eréctil, lo que estábamos hablando ahorita, y sobre todo alteraciones en la eyaculación, como la eyaculación rápida, la eyaculación retrógrada, la eyaculación dolorosa, todos son signos que nos alertan de que algo está pasando. Y sobre todo el uso de fármacos y drogas utilizadas en el presente y en el pasado. Y se debe conocer también acerca de exposiciones ambientales a tóxicos que puedan afectar la fertilidad. Es decir, por lo que hablábamos ahorita de químicos, de agroindustriales, de fertilizantes, sobre todo en estas zonas, debemos investigarlo en entrada. Y el examen físico siempre tiene que ser un examen completo. A veces nos dedicamos solamente a la zona genital y vamos al testículo directamente y no hacemos nada. Pero resulta que cuando hacemos una exploración completa, nos podemos dar cuenta de algunos rasgos que nos hablan de enfermedades. Enfermedades sistémicas como el hiperensulinismo lo podemos determinar incluso en el examen físico, la sospecha, ¿no? También la ginecomastia en algunas personas. Si es una ginecomastia leve, ya no está hablando de alteraciones hormonales importantes. Masas abdominales que percibamos durante la palpación deben ser investigadas, y sobre todo el examen genital minucioso es importantísimo, que no nos saltemos ningún paso porque nos puede dar el diagnóstico de una vez. El examen genital, la exploración testicular, no solamente limitarnos al testículo, al volumen, al tamaño, a la forma y a las masas, sino también tocar el cordón, ver si hay varicocele o no. Tocar siempre los conductos deferentes, porque podemos incluso palpar una obstrucción o palpar la ausencia o la genesia, ya sea bilateral o unilateral de los conductos deferentes, y eso ya pues, está hablando del diagnóstico y del camino que debemos tomar. Y en la paraclínica tenemos una gran cantidad de estudios, y como decíamos al inicio del seminario, no hacer todos los estudios por hacerlo, sino que nos vamos orientando. Y entre toda la gama de estudios paraclínicos que tenemos, pues el espermograma, que es el básico, el primordial, el irreemplazable, el examen hormonal, el examen de orina por eyaculación, que es muy importante en algunos casos, el estudio imagenológico con las pruebas genéticas y algunas pruebas especializadas. Ya vamos a hablar de todas estas pruebas. Y bueno, hay que recordarnos que ya estamos próximos al 4 de julio, que es el Día Mundial de la Fertilidad. Esperemos
continuar con este ciclo de charlas para honrar este mes de la fertilidad. Cuando hablamos de espermograma, debemos recordar algo muy importante. El año pasado se publicó la 6ª edición de el manual para el procesamiento y el examen de líquido seminal humano, y es importante que nos adecuemos a estos nuevos parámetros. Para lograr un espermograma adecuado, tenemos que hablar al paciente de lo que es la abstención o abstinencia sexual, que la regla sigue siendo 3 a 7, no menos de 3 días, no más de 7, porque puede haber algunas alteraciones relacionadas sobre todo a la calidad del líquido y a veces al conteo espermático cuando nos salimos de esos parámetros. Por eso es mejor estar en esos parámetros. Incluso se habla de 2 y 6 en algunos libros, pero el consenso de 3 a 7 sigue siendo bueno para seguir en el esquema normal. El método aquí es muy importante. Sigue siendo el estándar de oro la obtención de la muestra. Hay preservativos especiales para la recolección de muestras. Hay incluso algunos países que tienen unas máquinas vibratorias estimulatorias para la recolección de muestras. Pero resulta que en el traslado de estos preservativos, el manejo no se hace bien cómodo para el bioanalista, y a veces se pierden cantidades importantes de líquido seminal. A veces estamos hablando de un volumen normal de líquido seminal de 1.2 a 1.5 cc, que se pierda 0.5 cc y ya estamos perdiendo la mitad de la muestra. Entonces sigue siendo el estándar de oro, y en este momento es recomendable siempre que se pueda en el laboratorio directamente, sin el uso de ningún tipo de sustancias químicas, ningún tipo de contacto con otras cosas, y que el líquido seminal no tenga contacto con nada, ni con las manos, ni con otra parte de los genitales, que caiga directo al bajo. La temperatura es un factor importante, siempre se debe mantener la temperatura corporal, y esto es importante sobre todo cuando hablamos del trazado de la muestra, que tiene que ver también con el tiempo de entrega. Se debe hacer antes de los 30 minutos, en el caso de que sea imposible hacerlo en el laboratorio antes de los 30 minutos, y siempre mantener una temperatura que rodee la temperatura normal del cuerpo, sobre todo para evitar problemas con la formación del coágulo seminal y con la liposucción. Bueno, esto para recordarles que siempre es preferible tomarlo directamente en el laboratorio. Los parámetros que estábamos acostumbrados hasta el año pasado a manejar no han cambiado tanto, pero esto nos da una ventana de cómo manejar la fertilidad. Se considera un valor normal 1.2 cc. La hipospermia, entonces la estaríamos hablando en valores menores a 1.2 cc. Y cada vez que tengamos un valor por debajo de esto, primero preguntar a la persona si esa es su eyaculación normal o si es porque estaba nervioso o por la incomodidad de hacerlo, y a veces nos dicen, no, yo en mi casa generalmente eyaculo mal. Pero cuando estos son los valores normales de la persona, siempre debemos sospechar en primer lugar de la eyaculación retrógrada, y vamos a conversar con ella ahorita. El pH pues sigue siendo 7.2 porque digamos es un estándar que yo creo que nunca va a cambiar. Cuando el pH está muy alterado, nos indica a veces la presencia de una patología. Por ejemplo, un pH excesivamente ácido nos está indicando que quien predomina ahí es la secreción prostática. Muchas veces cuando hay obstrucciones de la vesícula seminal o la vesícula seminal no aporta adecuadamente, las secreciones tienden a ser muy ácidas. Eso ya no está hablando de algo. En algunas patologías infecciosas el pH puede estar alterado, y eso pues tiene un valor, cobra valor importante. La licuefacción del coágulo seminal debe estar total antes de los 60 minutos. Existen los expertos en el análisis de líquido seminal en el laboratorio, tienen su técnica a veces de cómo manipular la muestra o hacerle un pequeño movimiento al recipiente para lograr la licuefacción, pero una licuefacción debe estar totalmente a los 60 minutos en una muestra adecuadamente tomada. Y en caso de no estarlo, o de que la formación del coágulo permanezca, o que permanezcan pequeñas áreas de adherencia, pues ya nos está hablando de una muestra que no es adecuada y debemos ir a investigar.
La concentración por ml pues no ha variado mucho, se toma como normal hasta 18 millones de espermatozoides por ml y 36 millones en la concentración total. La movilidad progresiva, que son los progresivos, muy rápidos, los lentos, que se toma como límite de referencia inferior al 32%, y la presencia de leucocitos o la leucocitopenia siempre debe estar menor a 1 por 10 a la 6. Aquí a veces hay discrepancias o a veces qué hacemos si tenemos 8 o 0.8 o 0.7. A veces es mejor en estos casos pescar de más y sospechar que puede haber una patología inflamatoria, infecciosa o no, que justifique esta leucocitopenia y actuar de inmediato, sobre todo por la producción de estas especies reactivas de oxígeno, que son las que terminan afectando el líquido. La agregación, siempre que haya reporte de agregación en la muestra, la agregación se refiere a espermatozoides que están adheridos o pegados a debris celulares, a células redondas, a células de origen bacteriano, a residuos proteicos, y que van a impedir la movilización y que incluso provocan pérdida de la vitalidad espermática. Entonces tenemos una agregación tipo A cuando la mayoría de los espermatozoides está adherido, sobre todo a células epiteliales. La tipo B cuando está adherida la mayoría de debris celulares, y esta cuando están adheridos a debris y a sustancias proteicas, pero no afecta a la gran mayoría de los espermatozoides. Siempre cuando hay este tipo de agregación sospechamos de infecciones, y es bueno hacer el espermocultivo de una vez, porque en muchos casos se trata de una infección del tracto espermático y debemos tratarlo de una vez. Y otro parámetro importante es la aglutinación. La aglutinación se refiere a espermatozoides que están adheridos o pegados a otros espermatozoides. Y aquí viene la agregación tipo 1A, tipo B2, tipo B3, que nos está diciendo básicamente esto. La 1A, que sería la más leve, es cuando están adheridos por la cabeza y son menor del 10% de los espermatozoides. Y digamos, las más severas es cuando hay una aglutinación mixta, están unidos por la cola, la cabeza, incluso la pieza intermedia, y la mayoría o el 100% de los espermatozoides está aglutinado. Cuando hay una aglutinación de estos tipos, siempre debemos ya sospechar que hay infección, como no, pero que ya hay anticuerpos antiespermáticos y tenemos que investigarlo y ponerle tratamiento. Incluso estos tratamientos, cuando hay la presencia de anticuerpos, el uso de esteroides para limitar eso es prolongado, y ahí hay que ser claro con la persona. A lo mejor en una onda espermática de 3 meses no vamos a lograr la fertilidad, pero que poco a poco se va a ir logrando. La valoración de las glándulas accesorias, la próstata, para medir su función, pues tenemos el zinc, la fosfatasa ácida y el ácido cítrico. Aquí hay un error en la lámina que no terminó de colocar los valores. Estos valores normales del límite de referencia inferior nos hablan de la función prostática para el aporte de líquido seminal. Y uno de los que medimos el zinc con una límite de referencia inferior de 2 micromoles, la fructosa para evaluar las vesículas seminales es un valor muy importante. Si está muy baja, estamos sospechando que hay una función limitada de la vesícula seminal o que hay una obstrucción. Y a veces está muy alta. Y en la mayoría de las veces, cuando está muy alta, y sobre todo en oligoasteroterapia, ¿qué es lo que está pasando? Que nadie la está consumiendo, no hay espermatozoides que consuman la glucosa, la fructosa, perdón, y eso es un signo importante de evaluar. Y la alfa-glicosidasa neutra es el marcador más importante de epidídimo, más que la carnitina y que el GPC, porque la alfa-glicosidasa, la neutra, no la ácida, se produce exclusivamente en las células beta del epidídimo y es la que le da la función móvil al espermatozoide. En estos casos, cuando está muy disminuida, hay disminución de la función epididimaria, que generalmente está acompañada de disminución de la función testicular,
y cuando está muy elevada hay que sospechar también de alguna patología, sobre todo infecciosa. La evaluación importantísima del eje hipotálamo hipófisis gónada a través de todas las hormonas, esto sería la valoración endocrinológica que tenemos que hacerle al hombre infértil, va desde la medida de la FSH, la LH, la testosterona y la inhibina, que es lo que nos va a dar la visión del eje. ¿Está funcionando el eje o no? Cuando la FSH y la LH están muy elevadas, una FSH por encima de 10, ya estamos sospechando en falla testicular. ¿Por qué? La FSH se eleva porque se está estimulando el testículo, pero el testículo no responde. Entonces ella sigue elevándose, estimulando y estimulando, buscando algún tipo de respuesta. La FSH estimula directamente al tejido germinal, mientras que la LH estimula el tejido intersticial. Y en estos casos conviene evaluar incluso los mecanismos de retroalimentación, como la inhibina B, que es la que nos habla de la función de del tejido germinal. Incluso cuando no vemos producción espermática, evaluamos directamente la función del tejido germinal con la inhibina B, cosa que es muy difícil hacerlo porque es un examen que no está disponible en muchos sitios. Y la testosterona nos da una información sobre la función de las células del eje frontal. Para tomar en cuenta un aspecto importante del examen, hablamos de la eyaculación retrógrada. Un aspecto que hasta ahora no se toma mucho en consideración, pero que es un factor importante, lo tomábamos ahorita, y la eyaculación retrógrada cobra un aspecto importante cuando hablamos de hipospermia y demostramos que existe la pérdida o el paso retrógrado del líquido seminal hacia la vejiga. Nos sirve para dos cosas: uno para determinar causa de infertilidad y el otro para determinar medios de terapia de reproducción asistida, porque ahí en el laboratorio existe la manera de toma de la muestra, de alcalinización de la orina, toma de muestra de ese líquido seminal que está ahí en la vejiga, y a través de ese líquido se puede capacitar los espermatozoides para lograr una inseminación intrauterina en el mejor de los casos. O ir a otro tipo de terapia de reproducción asistida ya de alta complejidad. La imagenología, el gol estándar, es la valoración por el ultrasonido. El ultrasonido, ya sea suprapúbico o transrectal, nos da una información muy amplia, sobre todo en la valoración de los conductos prostáticos y las vesículas seminales, que no las podemos acceder por el medio del examen físico. El testículo es muy fácil de examinar, el epidídimo, la próstata incluso, a través del examen físico, pero aquí cobra un valor importante, y siempre que estemos sospechando en patologías de vesículas seminales, el ultrasonido debe ser realizado de manera transrectal. El suprapúbico nos aporta la información y muchas veces los crecimientos prostáticos no permiten ver la vesícula. Las vesículas seminales las vemos a través de un ultrasonido, y en este caso, como esta imagen que vemos aquí, donde la vesícula en su diámetro posterior mide más de 3 centímetros y 2 centímetros diámetro transverso, ya estamos sospechando de una obstrucción. Y la pared de la vesícula seminal, cuando se adelgaza por la hiperpresión que hay allí, que mide menos de 2 milímetros, esa pared ya es diagnóstico de obstrucción. Esto que le estoy diciendo ahorita es una ventaja muy grande, porque ya nos elimina la necesidad de métodos semi-invasivos como la diferentografía o el uso de contraste ayudado, que, si bien nos permiten saber que si hay una obstrucción, crean inflamación, crean más hiperpresión y la producción de lo que hablamos ahorita, de hipospermia, de especie respiratoria de oxígeno, que a la larga traen más problemas de lo que resuelven. Entonces, es importante estos parámetros. Ya en estos parámetros de lo que les acabo de hablar, ya se sospecha de obstrucción, y nos vamos a tratar, o resolvemos la causa o nos vamos a otro tipo de terapia para fertilidad. Los quistes de ductos prostáticos, los mismos quistes
vesículas seminales son accesibles a evaluación in vivo y son de mucha importancia porque por compresión extrínseca pueden estar ocasionando alteraciones. Y aquí no solamente alteraciones de hipospermia, que puede haber una eyaculación por una obstrucción total de algunos ductos, o que el líquido seminal no tenga ningún tipo de espermatozoide, solamente sea secreción prostática con citrato, con ácido cítrico, que no nos va a notar mucho. Y cuando reservamos, hacemos el Doppler testicular solamente para acceder a una información importante. El flujo sanguíneo testicular, que no lo podemos determinar con el examen físico, los índices de resistencia vascular, que nos dice mucha información, sobre todo cuando el varicocel es quirúrgico y cuando no, en ese momento es que se justifica la realización del procedimiento Doppler testicular. Para las otras causas de masas testiculares, con una buena exploración física podemos tener incluso acceso al volumen, a la función del epidídimo, al engrosamiento, ya nos habla bastante de una patología presente allí. La valoración genética es muy importante, sobre todo en casos de astenos públicos, astenos de la. Los estudios genéticos, aunque no los tenemos en todo momento a la mano, no se deben dejar por fuera en ningún lado. En este caso, el cariotipo es un estudio importantísimo que podemos hacer y que podemos determinar, entre otras causas, este síndrome de 2XY, que es el que hablábamos empezando el seminario, típico síndrome de Klinefelter, que causa como infertilidad y cuyo tratamiento pues es bastante complejo, es bastante difícil, no solamente porque implica el manejo de la parte reproductiva, que sabemos que es como buscarle una aguja en un pajar, pero también trae otras consecuencias sistémicas que la persona debe aceptar y aceptar. Y la microdelección del cromosoma Y, que son importantísimas, que la vemos incluso mucho más frecuente que esta, y que está presente no solamente en hombres con azoospermia, sino que hay pacientes que tienen síndrome de oligocénose teratospermico, donde vemos espermatozoides en el líquido seminal, pero tienen alteraciones de microdelecciones en este cromosoma que deben ser investigadas. Y hay estas 3 zonas que estamos hablando, que estamos viendo acá, que se denominan genes de la azoospermia, pero ya a partir de los últimos años ya sabemos que no son exclusivos de la azoospermia y que deben ser evaluadas por varias causas, varias razones. Una de ellas es que las microdelecciones de esta zona A se corresponden con lo que llamamos síndrome de solo célula cértoles, donde no hay tejido germinal. Y en la zona B, cuando no hay maduración del tejido germinal, no hay espermatozoides. La posibilidad de recuperar los espermatozoides es prácticamente nula. Estas personas deben ir a tratamiento con donaciones, inseminaciones heterólogas o la adopción o lo que decida la persona, pero ahí no hay ni probabilidad de producción espermática ni probabilidad de recuperarla. Pero la más común de todas, las microdelecciones, para suerte de nosotros, es esta C, donde hay poca o nula maduración, y aquí hay una probabilidad de recuperación espermática hasta del 70%, pero tenemos que ser claros con esta persona. No hay estimulación gonadal que vaya a mejorar esta producción, no hay tratamiento. Tú tienes un paciente con varicoceles grado 3, grado 4, si no hay dolor y hay microdelección, la cirugía no lo va a mejorar. Entonces, estas personas no debemos elevarle faltas expectativas, sino decirle si hay una probabilidad de embarazo, pero es una terapia de reproducción asistida de alta complejidad, que en Mérida no la hacemos todavía, y tenemos que derivarlo a los otros sitios, pero tienen una alta probabilidad de recuperación espermática, que es la buena noticia. Este estudio, que es del año pasado, también refuerza lo que estábamos hablando hace poco, que se
se recomienda, concluye el estudio, es solicitar apoyo genético y valoraciones de microdeleciones de cromosoma Y cuando hay azoospermia no obstructiva y sobre todo esto es lo nuevo, oligospermia severa, menor de 5 millones de espermatozoides por ml, se justifica la realización de un estudio de microdeleción de cromosoma Y, porque casi el 70% de los pacientes estudiados cursaron con este tipo de alteraciones. Y también una parte importantísima que debemos evaluar es el gen de la fibrosis quística. Y sobre todo, cuando hablábamos del examen físico, que creo que no lo dije, la exploración nos habla ya de una probabilidad de que la persona esté cursando con fibrosis quística y debemos buscar la causa. Este estudio recomienda algo muy interesante y algo que considero que debemos poner de práctica en adelante. Hay más de 1.300 mutaciones descritas de este gen de la fibrosis quística y las pruebas especializadas pueden buscar entre 50 y 30 y 50 de estas microdeleciones. Es decir, que casi 1.200 no la vamos a ver nunca. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en este caso? Como una tasa negativa, un resultado negativo, no nos está diciendo que no hay, nos está diciendo que hay 1.000 y pico que no pudimos ver, es mejor ir al tratamiento de una vez. Asumir que la persona tiene fibrosis quística y buscar la manera de tratamiento para no frenarnos en este tipo de exámenes que, por cierto, resultan bastante costosos y nos frenan un poco. El estudio recomienda ir al tratamiento inmediatamente. Algo muy importante que debemos evaluar, sobre todo en patología infecciosa o patología, cuando vemos la aglutinación, sobre todo cuando vemos personas con infección también. Lo que hablamos ahorita son alteraciones del espermatozoide y del líquido. Recordemos que el espermatozoide es como el carrito, el que lleva el material genético hacia el óvulo para lograr la fecundación. Y la fragmentación del ADN es un método muy importante que nos habla precisamente si hay daño en el material genético o no. Así el carrito esté muy bueno, si hay alteraciones en el material genético, es probable que no haya una fecundación. Es por eso que hay personas que con algún tipo de personas, y ocurre en las enfermedades, en la infertilidad idiopática, que hay unas espermatozoides normales, con cuentas normales, móviles, pero que no logran una fertilidad. Ahí es obligatorio solicitar la fragmentación del ADN. Como lo vemos aquí en la foto, hay una pérdida de la continuidad de esta doble cadena del ADN, que en algunos casos es de un solo lado, en algunos casos es de los dos lados de la hélice, en los que no hay continuidad de la información del ADN, y esto trae, en algunos casos, infertilidad, en otros casos, pérdida recurrente o abortos espontáneos, y en algunos casos, alteraciones y malformaciones, porque no se transmite esa información genética. Entonces es importante en estos casos saber que si existe una fragmentación del ADN, corregirlo primero antes de buscar el embarazo, sí, porque sí. Y existen dos pruebas básicas para que esta sea que la prueba de la cromatina, y la básica que es el túnel para determinar la fragmentación del ADN. El tope se sigue considerando el 33% para ver si la fragmentación va a traer problemas o no. Incluso cuando vamos a terapias de reproducción asistida, la fragmentación del ADN sigue siendo muy importante, porque hay una menor tasa de fecundación, lo que hablábamos ahorita de una peor calidad embrionaria, una menor tasa de implantación y una menor tasa de aborto recurrente. Por eso, cuando se va a terapia de alta complejidad, es obligatorio hacer una prueba de fragmentación del ADN, sobre todo por lo costoso y lo difícil que es hacer este tipo de tratamiento. Cuando indicamos hacer el test, cuando hay esterilidad o infertilidad de origen desconocido, ya vimos que no hay ninguna otra causa o que los espermatozoides no son los culpables, vamos a ver cómo está el material genético. Cuando hay mala calidad embrionaria, es decir, cuando hay abortos recurrentes, cuando la persona es mayor de 45 años,
cuando hay exposición al tabaquismo o agentes alquilantes o el exceso de nitrato. Y en el varicocele es importante porque se ha demostrado que el aumento del calor a nivel testicular, la presencia de algunas interleuquinas producidas por el mismo varicocele y la falta de circulación produce daño de material genético de los espermatozoides. Cuando hay un fraccionamiento elevado de ADN espermático que no mejora con los flavonoides, pues la indicación quirúrgica está, eso es un criterio quirúrgico para la resolución del varicocele. Algo que también tenemos que investigar, sobre todo cuando hablaba del factor infeccioso, de un estudio que se hizo acá en Mérida, un poco viejo, del año 2012, pero ya se determinó, ya sabíamos que los anticuerpos, sobre todo de micoplasma, de clamidia, de uraplasma, pues afectan indefectiblemente la calidad tanto del espermatozoide como del líquido seminal. Es importante que lo valoremos. Y algo muy importante, recordemos que este tipo de bacterias generalmente en los medios de cultivo tradicionales no las vamos a ver, por lo que tenemos que buscar pruebas genéticas para determinarlas. Hay veces que tenemos un espermograma, digamos, sin muchas alteraciones, un cultivo negativo, pero la presencia de una clamidia que pasa desapercibida puede ser la que nos esté causando esto. Y sobre todo que este tipo de bacterias, este tipo de patógenos, ¿no?, tienen la posibilidad de crear anticuerpos antiespermatozoides y una tasa de inflamación muy alta y a nivel del tracto espermático. Y este estudio publicado muy recientemente nos viene a confirmar esto que ya sabíamos, que la producción de anticuerpos antiespermáticos en el tracto espermático propiamente dicho debe ser diagnosticada y tratada, y que el tratamiento puede ser bastante largo, por lo que cuando vemos este tipo de patologías debemos sospechar en la presencia de anticuerpos, sobre todo cuando hay intoxicación, cuando hay este tipo de patógenos determinados en el líquido seminal, y aclarar a la persona que vamos primero a la eliminación de esos anticuerpos para luego poder pasar a la mejoría o a un aumento de la función espermática. Entonces, digamos, estas son las pruebas básicas que podemos hacer, que nos van a decir cuáles son las causas. Y vimos cómo algunos parámetros han cambiado, y como algunos estudios recientes nos han dicho, algunos que la conducta que estamos llevando es la adecuada y algunos que debemos cambiar algún tipo de conducta. Cada causa tiene su manera de resolver, y cada causa, el tratamiento merita un nuevo café seminario, una nueva tarde para conversar. Incluso la causa infecciosa meritaría 2 o 3 seminarios más para poderla abordar. Pero someramente esto es, y bueno, ¿qué hacemos? Una vez que determinamos la causa, ¿qué nos preguntamos? ¿La podemos resolver, sí o no? Si la podemos resolver, pues vamos a tratamiento, ya sea tratamiento médico quirúrgico. Asumimos que es un varicocele, por ejemplo. Si podemos con tratamiento médico mejorar la circulación testicular, mejorar la función espermática, mejorar el entorno del tracto espermático, sobre todo eliminando las especies bacteriales de oxígeno, pues lo vamos a tratamiento médico. Si hay criterio quirúrgico, lo hacemos, eliminamos la causa. Si no podemos resolver la causa, digamos que nos encontramos con una genesia bilateral de los conductos diferentes, no lo vamos a poder resolver nunca. Pero podemos recuperar algunos espermatozoides. Si la respuesta es sí, pues avanzamos y nos vamos a terapias de reproducción asistida. En el caso este sería muy fácil, porque podemos acceder con un TESE o microtese a espermatozoides ya formados, ya pasados por el epididymo. Sobre todo podemos aspirar por el epididymo, o ya técnicas un poco más avanzadas como la microdisección o la toma de parénquima testicular para recuperar algún espermatozoide. Y si no podemos recuperar ningún espermatozoide, como en el caso que habíamos hablado de la microdeleción de brazo corto y cromosoma Y con este gen de la zoospermia tipo A,
donde hay un síndrome de solo célula séptica, pues no hay otra cosa que hacer, sino observar con el paciente que no va a haber recuperación. Y así para todas las causas. Supongamos que determinamos que la causa es un síndrome de calma, pues se puede resolver, sí, porque hay análogos de la NRH que se le puede administrar al paciente, que si bien no hay espermatozoides, la tasa de recuperación es del 100% del paciente con síndrome de calma. Es decir, si no logramos que haya una eyaculación adecuada de espermatozoides, en cualquier biopsia testicular después de este tratamiento, la tasa de recuperación es del 100% y estas personas pueden ir a una terapia de alta complejidad para tener su fertilidad. Esto es someramente hablando de lo que, por lo del tiempo que nos limita, pero de la actualización de qué es lo que hacemos actualmente. Quedamos abiertos a cualquier pregunta y quedamos abiertos a cualquier invitación o futuro para hablar específicamente de las causas y de cómo hacer un diagnóstico diferencial, de cómo tratarla sobre todo y de cuáles técnicas son las ideales tanto para buscar espermatozoides o como para la recuperación de espermatozoides. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Fernández, por la participación en su excelente conferencia. Personas del Grupo Leti para que nos van a mostrar un video de su compañía. Bien, para abrir el ciclo de preguntas y respuestas, aquí en el chat, tenemos una pregunta sobre cómo cultivar bacterias anaerobias como ureoplasma y micoplasma, que son los mayores productores de prostatitis y endometritis subclínica. Bueno, cómo cultivarla será inventando el medio o trayendo, porque es muy difícil, pero existe pruebas, sobre todo para la determinación. En este caso, estamos hablando de orina en líquido seminal de presencia o acceso a la determinación de estos microorganismos mediante estudios genéticos en líquido seminal, que son bastante importantes y que resultan en algunos casos menos costosos que estos medios novedosos de cultivo, que por lo menos acá en el estado de Mérida es muy difícil, no los tenemos, pero estas pruebas de determinación genética son bastante accesibles y no son muy costosas. Hay otra pregunta con respecto a si en relación a la morfología se sigue usando el criterio estricto de Kruger de 4%. Bueno, ¿quién hizo la pregunta? El doctor Alexander Mendoza. Bueno, Alexander me acaba de hacer caer en cuenta que no estamos en morfología. El estudio de líquido seminal, la morfología estricta sigue tomando en cuenta este 4% y, claro, morfología estricta, luego hay otro, el test propiamente dicho de Kruger, donde tomamos este 14% y la prueba del MacLeod, que sigue siendo los mismos parámetros donde ya se establece el tipo de alteración. ¿Hay algún comentario de los que están presentes aquí en el auditorio? Pueden hacerlo.
Bien. Sí. Pero como no vamos en cuenta también le damos ¿cuál sería, teniendo una pareja en este estudio, esperar el año para estudiar factor, o sea, estudiar como tal, o en qué tiempo puedo ya teniendo este factor de puedo comenzar a estudiar como referirlo en el caso de nosotros a una cultura especializada en nuestra actividad? Bueno, ¿escuchamos? Sí. Ok. El criterio de un año está establecido y es verdaderamente válido. Pero ahí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uno, que muchas veces la persona se hace el estudio del programa, como lo comentamos en nuestro seminario, si ya hay una alteración definida, una persona con una zoospermia, una persona con una teratospermia severa, con una oligospermia, una persona con una alteración, eso, una persona con aneyaculación, no hay que esperar el año. Vamos al tratamiento de una vez. Y sobre todo, cuando tú hablabas de este límite de edad, por lo menos yo lo hago, tratarlo de una vez y referir a la pareja al ginecólogo de una vez por una razón. Cuando están en estos límites de edad, esa sensación de que ya me queda poco tiempo, de que ya yo no puedo esperar, genera una ansiedad importante que se refleja en la función reproductiva y que no va a ser otra cosa, sino que, bueno, este no me quiere tratar, me voy con otro. Entonces, cuando ya hay este tipo de relaciones de evidencia, es mejor tratarlas de una vez. Y yo siempre le pregunto a las personas, y no hay mujer que venga que no esté casada con su ginecólogo, siempre, tú ya necesitas tu ginecólogo que te evalúe la parte de fertilidad o te refiere a un ginecólogo especialista en fertilidad, porque como estamos hablando, no podemos esperar a ya la causa masculina y después darnos cuenta del tiempo que hay en femenina. Vamos a estudiarlo de una vez, así no tengan el criterio de un año. Bien. En aras del tiempo y que no hay más preguntas, quiero agradecer nuevamente al Grupo Médico Leti por su plataforma y su apoyo para llevar adelante estos seminarios, al Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo por sus espacios y al Dr. Pedro Fernández por su excelente participación el día de hoy. Quiero darle las gracias al Dr. Pastor Galicia, a quien le doy el uso del micrófono para que pueda despedir la actividad. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, doctor Escalante, y al doctor Fernández, pues muchísimas gracias también por su excelente presentación a todo el público presente, tanto por vía Zoom como las personas allá, colegas presentes en el auditorio del centro clínico. Pues todo nuestro agradecimiento por estar apoyando esta actividad de café seminario que ya es todo una institución allá en la ciudad de Mérida. Recordándoles que esta actividad pues ha sido grabada y será colgada una vez finalizada en el canal de YouTube de Grupo Leti. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al tanto de las actividades de educación médica continua que Grupo Leti trae para ustedes cada semana. Será entonces hasta la próxima y feliz noche y buen provecho para todos. Gracias, doctor Escalante, gracias a todos los presentes. Gracias, doctor. Sí.